Bueno, antes que nada voy a hacer con la gente que tengo acá a mano, vamos a hacer un lejaim porque uno de nuestros invitados, Hugo, acaba de ser abuelo hoy por quinta vez. Y el lejaim también lo vamos a hacer por el nieto de Hugo, también por Yosef Benzara, para pedir refuá Shleimá, por Esther Hanna Bat Débora, también para refuá Shleimá, que escuché las noticias hoy que si Dios quiere, mañana ya la llevan a la casa, le dan el alta. Y también por Gedalia Itzhak Ben Java, acá un amigo del amigo Ñoño, que también estamos haciendo el shiur en honor a él. Y bueno, lejaim para todos, que todos tengan, podamos tener buenas noticias de todos y salud para todos los que nombramos y obviamente los que no nombramos, los del pueblo de Israel y los que no lo son también, para todos los que necesiten. Lejaim. Lejaim. Bueno, vamos a tratar de enganchar a los que vinieron con los que estudiamos los otros días. El tema no tiene que ver en particular con el tema de un pedido de refuá, sino más bien se sabe que cualquier mitzvah que uno hace en mérito a otra persona tiene un impacto. Cualquier rezo que uno hace en mérito a otra persona tiene un impacto. Y una de las mitzvot más importantes, si no la más, es el estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque, como decimos, ello conlleva a después practicarla, lo que uno estudia. Entonces, estamos estudiando un párrafo del Maimónides y vamos a ver lo que llegamos a estudiar. Y después, si llegamos, vamos a empezar con un discurso jasídico que fue pronunciado por el Rebbe de Lubavitch hace unos años atrás. Y veníamos estudiando con el Maimónides cómo fue que la gente llegó de ser monoteísta, porque así fue creado el mundo, Dios creó a Adán y a Eva, Adán y Eva, y lo único que conocían era a Dios, y después cómo se fue distorsionando y cómo la gente fue empezando a adorar, desde los astros hasta ídolos inanimados, ¿sí? Totalmente. Cosa que hoy en día no conocemos prácticamente, porque ya lo explicamos los otros días, está escrito en el Talmud, que los sabios mataron al instinto del mal que tenía que ver con la idolatría. O sea, cosas que a nosotros no nos entran en la cabeza, que alguien adore a una estatua, porque para nosotros es totalmente ridículo, pero era una época que era muy normal, era muy común. Para ello tuvo que suceder que los sabios tomaran, digamos, el toro por las astas y mataran al instinto del mal que incitaba a la gente a cometer idolatría. Ahora vamos a terminar un poquito con el Maimónides y dice lo siguiente. Veló abodat con Javín Bilbatu Yazuli Panota Jarea. Cuando hablamos hoy de idolatría, siempre lo decimos, a veces uno piensa o confunde la idolatría con el mero hecho de arrodillarse frente a un ídolo. Pero la idolatría también puede ser ir detrás de ideas paganas o de ideas que no son las ideas de la Torá o ideas que tengan que ver con algo importante en la vida. Sí, o sea, la idolatría puede uno idolatrar el dinero, uno puede idolatrar un artista, puede idolatrar una cultura. Hay muchos tipos de idolatría, no necesariamente con un ídolo, con una estatua. Y el Maimónides dice que no solamente la idolatría es una idea que la gente debería alejar de su mente, sino cualquier idea que provoca que la persona desarraigue o como que quiebre alguno de los principios de la Torá, tenemos que tratar de alejarlas de nuestra mente y de nuestro corazón. Dice, dice, por cuanto que la mente del ser humano es limitada, la mente de cualquiera de nosotros es limitada, quien más, quien menos, obviamente, entonces la persona no tiene capacidad para entender la verdad divina. O sea, tratamos de entender a Dios y como está escrito en el Alter Rebbe, un Rebbe muy famoso, trae en su libro Tania, que es un libro base del hasidismo, él trae el ejemplo, cuando uno dice trato de entender a Dios, es como alguien que dice trato de tocar un pensamiento. O sea, son dos sentidos que no tienen nada que ver uno con el otro.
Yo puedo tratar de entender un pensamiento, de entender una idea, pero tocar una idea, si alguien me dice vas a tocar una idea, va a pensar que estoy loco, o voy a pensar que él está loco. Bueno, lo mismo con respecto a entender la sabiduría divina y por qué suceden las cosas. Es como tratar de entender, tratar de tocar algo que es intocable. Entonces lo que dice el Maimónides, que si la persona va a ir detrás de sus pensamientos, esto va a traer destrucción al mundo. ¿Cómo? A veces uno puede desviarse detrás de la idolatría. A veces puede empezar a pensar si Dios existe, si no existe, si Dios es único, si Dios no es único, si hay otros dioses, qué hay encima mío, qué hay en el cielo, qué hay debajo mío. Male fanimu, male ajor, ¿qué me depara el futuro y qué me sucedió en el pasado? Y muchas veces uno puede empezar a dudar, por ejemplo, de la profecía de Moshe, de la profecía de los distintos profetas, de la verdad de la Torá o la no verdad de la Torá. Entonces, como que cualquier pensamiento que haga desviar a la persona de los principios fundamentales del judaísmo, dice Maimónides, tenemos que alejarnos de nuestra mente. Debemos alejarnos. No significa que no hay que saber, siempre eso que quede claro. La gente que estudia habitualmente con nosotros saben que la Torá quiere que estudiemos, quiere que profundicemos, quiere que analicemos, ¿no? Como siempre traemos muchas veces el dicho del famoso Rabbi Baal Shem Tov. El Rabbi Baal Shem Tov decía que él tiene muchas preguntas y cuando encuentra una respuesta le surgen nuevas preguntas. O sea, siempre tenemos que cuestionarnos todo. No está mal cuestionarnos todo. ¿Sí? Para eso Dios nos dio un intelecto, nos dio un cerebro. ¿Sí? Pero bueno, siempre partiendo de la base que tenemos que aferrarnos a lo que es la Torá. Y hay un versículo que dice, lo decimos en el Shema diariamente, cuando recitamos el Shema Israel, dice, Velota turu ajarei levavhem bajarei enechem. No se desvíen detrás de sus ojos y detrás de su vista. Y dice, ajarei levavhem, dice el Maimónides, se refiere detrás de tu corazón. Desviarte detrás de tu corazón significa desviarte tras, convertirte en un hereje, digamos. Y desviarte detrás de tus ojos es mirar cosas que no debes mirar. Mirar cosas que no debes mirar, como ser, básicamente lo que dice acá son una relación prohibida que no tenés que tener, eso tenés que evitar mirarlo. Bueno, hasta acá un poquito lo que habla el Maimónides, y con esto terminamos lo que habíamos comenzado la semana pasada. Ahora bien, relacionándolo un poquito con un discurso jasídico del Rebbe, en la Torá nos cuenta que cuando se inauguró el tabernáculo, el templo, en el desierto, no sé si saben que en el desierto durante 40 años había una carpa, un templo ambulante que los acompañó durante todo el trayecto hasta la tierra de Israel. Bueno, para inaugurar ese templo, ese Mishkan que se llama, los 12 jefes de las tribus de Israel, cada uno trajo una ofrenda. Comenzando el primer día de Nisan, el Rosh Chodesh Nisan, el primer día, o sea, 15 días antes de Pesach, fue el primero, y terminando el día 12 de Nisan, ya prácticamente antes de Pesach. Ahora bien, el día 11 de Nisan, la tribu que trajo su ofrenda se llama Asher, la tribu de Asher. Y está explicado que todas las tribus, esto lo dice el Midrash, que es una parte del Talmud, todas las tribus, sus nombres tienen que ver con dos cosas. O sea, cuando los patriarcas, cuando Jacob y sus esposas le pusieron los nombres a sus 12 hijos, todos estos nombres tenían que ver, o bien con dos cosas, con la redención final del pueblo judío y con alguna característica, con alguna alabanza al pueblo judío. O sea, con alguna buena característica del pueblo judío. Absolutamente todos los nombres. Vamos ahora a centrarnos en Asher, que es el que yo sé, porque lo estudié. Los otros 11 hoy no lo sé. Pero bueno, lo debo para la próxima. Asher significa lo siguiente. Está escrito que en el futuro los pueblos van a alabar al pueblo judío
porque el pueblo judío va a ser considerado como la tierra deseada de Dios. Dice que es Eretz Hefetz, es una tierra deseada, es algo que Dios desea sobremanera. Entonces, dice, la palabra ayer en hebreo significa por cuánto tal cosa. Entonces, por cuánto que los pueblos van a alabar al pueblo judío en el momento de la redención, esta es la relación entre el nombre de ayer con la redención. Y la otra relación del nombre ayer, que tiene que ver con una cualidad, con una alabanza al pueblo judío, es porque está escrito sobre ayer, sobre la palabra ayer, hay un versículo muy conocido también que dice Ashrei Yoshvei Beiteja. También lo decimos todos los días, 3 veces por día en el rezo. Ashrei Yoshvei Beiteja dice, bienaventurados aquellos que viven en tu casa, que estudian tu Torah. Entonces, todo tiene la misma raíz de la palabra ayer. Entonces, estas son las dos significados del nombre ayer. Uno que tiene que ver con la redención futura y otra que tiene que ver con una alabanza concreta del pueblo judío. Ahora bien, dice, ¿cuál es la alabanza de ayer? ¿Cuál es la alabanza que se le da al pueblo judío? Dice el Midrash. La alabanza que se le da al pueblo judío fue por haber elegido a Dios como Dios. Dice que hay 2 virtudes acá. Por un lado, dice que el pueblo judío, cuando Dios se presentó, lo adoptaron como Dios. Está escrito y lo decimos en Rosh Hashanah, lo repetimos en Yom Kippur, muchas veces, Hashem emirhayom lo leam, Beata emirá, y vos lo elegiste. Dice que Dios te eligió a vos como pueblo y vos lo elegís a él como pueblo. Como Dios, perdón. Vos lo elegís a él como Dios. Dice que una de las alabanzas del pueblo judío es el hecho de haber elegido a Dios como Dios. Ahora bien, pregunta el Rebbe lo siguiente. Primero dice, debemos entender el lenguaje del Midrash. Esto es una traducción mía libre, aclaro. Debemos entender el lenguaje del Midrash, porque en el principio habla de la virtud del pueblo de Israel por el hecho de haber elegido a Dios como su Dios. O sea, lo toma como una virtud. Esta es la virtud del pueblo de Israel, haber elegido a Dios como su Dios. Pero no habla de la elección de Dios del pueblo de Israel. No habla de cómo Dios eligió al pueblo de Israel. Sin embargo, después el Midrash dice también que una de las características, una de las cosas que tenemos que puntualizar es que no solamente nosotros lo elegimos a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. Como que ambas cosas. Entonces el Rebbe pregunta, ¿por qué primero, ahí te escucho Adrián, ¿por qué primero habla solamente de la elección del pueblo judío de Dios y no habla de la elección de Dios del pueblo judío? Y después habla de ambas elecciones, tanto la de Dios como la del pueblo judío. Adrián, ¿querés acotar algo o preguntar? Sí, una consulta. ¿Fue una elección del pueblo de Israel a Dios o fue la orden de Dios que le dijo, yo soy tu Dios? Bueno, está buena la pregunta y ya varias veces lo hablamos. Hay distintos momentos en la historia del pueblo judío, ¿sí? Distintos momentos. La semana pasada estuvimos estudiando cómo es que Abraham, nuestro patriarca, llegó a la conclusión, en medio de una cultura totalmente idólatra, de que había un Dios. Y él enseñó eso a sus hijos, a sus nietos y así a toda la descendencia del pueblo de Israel. O sea, como que en un principio Abraham entendió de la existencia de Dios y él obviamente lo eligió a Dios. Obviamente lo eligió a Dios. A raíz de eso y de los sacrificios que hizo Abraham, está escrito que Dios eligió al pueblo judío. Como que son distintos momentos. En la mitad de la historia, como en cualquier historia romántica, suceden vaivenes. ¿Sí? Nos llevamos mejor, nos llevamos peor, nos peleamos, nos amigamos. Eso es normal. Y eso a través de la historia del pueblo judío, en el desierto lo vemos muchísimas veces. Dice que 10 veces se rebeló el pueblo judío contra Dios en el desierto. Y sin embargo la relación sigue intacta. Pero todo eso tuvo sus altos y bajos, ¿sí? Y los tenemos cada día, cada uno de nosotros. ¿Sí? A ver, acá Hernán, que está presente, quiere hacer una consulta. ¿Qué hay de las historias donde Dios primero le ofreció a otros pueblos y después llegó a nosotros? Está bien.
Bueno, Es una Torá. está escrito que, bueno, cuando Dios fue a entregar la Torá, ofreció la Torá a otros pueblos. O sea, Ni- eligió a otros. Les dio la Les dio oportunidad, la les dio la oportunidad. oportunidad para que no vengan mañana a reclamar, digamos. ¿Sí? Justamente los que estudiamos el Maimónides todos los días, hoy toca un punto muy central, que es un punto para una charla aparte. Si Dios sabe lo que va a elegir la persona o Dios no sabe lo que va a elegir la persona, y si esto influye sobre la decisión de la persona de cómo comportarse. O sea, Dios le ofreció la Torá a otros. ¿Sabía que la iban a rechazar o no? Y si sabía, ¿para qué la ofreció? O sea, es todo un cuestionamiento que es para otra charla, ¿no? Pero es interesante. Es interesante. Bueno, entonces acá, esta es la primera pregunta que tenemos. La segunda pregunta que tenemos, cuando uno habla de elegir algo, cuando uno habla va a la semántica de la palabra elegir, elección de algo, es cuando uno elige, si uno va a la raíz de todo, la elección verdadera es cuando tenemos dos cosas iguales. Tenemos dos cosas iguales y yo sin razón aparente elijo una de la otra. ¿Sí? Tengo dos hojas iguales, dos lápices iguales. Digo, bueno, quiero elegir este lápiz. Ahora, si tengo dos cosas que son distintas y que una es mejor que la otra, no correspondería a la palabra elección, porque no hay elección posible. O sea, hay que ser tonto para no elegir lo mejor. Uno se lleva lo mejor, ahí no está eligiendo, ahí está influenciado por lo que es la cosa. Si la cosa es mejor, entonces obviamente me voy a llevar lo mejor. Entonces ahí no hay elección. Entonces cuando hablamos de que el pueblo judío elige a Dios, ¿qué significa que el pueblo judío elige a Dios? ¿Comparado con quién? O sea, ¿con quién lo voy a comparar a Dios? Yo puedo elegir, o bien, como dijimos recién, dos cosas totalmente iguales, o puedo elegir entre dos cosas que tienen prestaciones distintas, que no son iguales, pero yo elijo una de ellas porque las prestaciones que me da me interesan más que las del otro. Entonces estoy eligiendo. Pero si yo tengo dos cosas para elegir, o 10 cosas para elegir, y una es totalmente superior, no, ¿por qué usa la palabra elegir? Esa es la pregunta acá. ¿Por qué usa la palabra elegir? Como si uno tuviese esa posibilidad de elegir, de pensar, bueno, me conviene esto, me conviene aquello. Acá estamos hablando de elegir a Dios con respecto a qué. Lo mismo con respecto a la elección de Dios del pueblo judío. Aunque suene un poco clasista, Dios eligió al pueblo judío. Pero el pueblo judío, y esto da para otra charla, tiene características particulares que lo hacen distinto al resto. Lo hacen totalmente, nos hace distinto al resto. Le guste escucharlo a quien le guste escucharlo. Eso nos trae responsabilidades, no nos da ningún derecho sobre el resto, que quede claro, no estamos hablando de que nos da un derecho sobre el resto, pero tenemos características distintas, físicamente, espiritualmente, nos da obligaciones, no derechos. Nos dan más obligaciones que derechos. Entonces, para entender esto, están claras las preguntas. O sea, primero, ¿por qué habla de elección acá? Cuando estamos eligiendo entre dos cosas que no son comparables, o entre muchas cosas que son incomparables. Por favor, los que quieran participar desde ya están invitados a hacerlo, lo vuelvo a repetir. Bueno, para entender esto, el Rebbe trae primero un versículo que vamos a leer dentro de pocos días, el día de Tisha B'Av, el 9 de Av. Se lee una Megilat Eijá, se lee un libro de Eijá que es de lamentaciones por la destrucción del templo. Y uno de los versículos que ahí dice, que ahí trae, dice lo siguiente, que mi parte en el mundo, o sea, si yo tengo que elegir algo, elijo a Dios. Así dice mi alma. Así dice el profeta Jeremías, que es el que compone este libro de Eijá. El Midrash dice sobre este versículo lo siguiente. Él dice que es como un ejemplo de un rey que llega a una ciudad o que llega a un país y viene con toda su comitiva, con todos sus ministros, y empieza a interactuar con la gente, con el pueblo.
Y el pueblo quiere saber con quién le conviene relacionarse. Creo que el otro día hablamos un poquito de esto. A ver, viene el rey con el ministro de Economía, viene el rey con el ministro de Salud, viene el rey con el director, no sé cómo se dice, el de la AFIP. Yo, comerciante, ¿con quién me relaciono? Con el rey, me relaciono con el de la AFIP, por cualquier problema que tenga. O sea, ¿a quién me acerco más? Dice el Midrash que hay distintas personas. Está aquel que elige ser cercano al ministro de Economía, aquel que elige ser cercano al chofer del rey. Vaya uno a saber qué influencias pueda tener el chofer del rey. Aquel que elige acercarse al de la AFIP. Y el Midrash dice, pero está el que es piola, en hebreo es el piqueaj, el que está despierto, el piola, y este piola dice, no, yo me quedo con el rey. Yo elijo al rey. Bueno, esto es algo que trae el Midrash. Pregunta obvia. ¿Qué significa? ¿Por qué elige el rey? Porque los ministros son reemplazables. O sea, cualquier gabinete, sabemos acá en Argentina más que en otros lados, cualquier gabinete a la primera como un director técnico, ¿no? Pierden 2 partidos seguidos, el primero que vuela es el director técnico. Hay problemas económicos, vuela el ministro de Economía. Entonces, el piola dice, no, yo me voy a quedar con el rey. ¿Por qué? Porque los ministros son reemplazables. Entonces, acá 2 preguntas. Primer pregunta. ¿Hay que ser piola para quedarse con el rey? O sea, el Midrash dice que aquel que es inteligente elige quedarse con el rey. No hace falta ser muy inteligente. Es quedarte con la máxima autoridad. Me quedo con el rey. Y la otra pregunta que se hace sobre el Midrash es, incluso si los ministros no fuesen reemplazables, vamos a suponer que un país estable donde los ministros no son reemplazables y no son reemplazados a cada rato, igual la autoridad del rey es superior. Igual el que los eligió es el rey. Entonces, ¿en qué cabeza cabe acercarse o quedarse con un ministro en lugar de quedarse con el rey? Entonces, este es el ejemplo sobre el tema de elegir a Dios por sobre otros, o antes que otros, digamos. Permiso. Vamos a seguir. Entonces, para poder dar una respuesta a esto, tenemos que entender que a veces elegir al rey, como decíamos recién, nos compromete mucho. O sea, el ser un pueblo elegido y el nosotros elegir al rey no te da derechos, te da responsabilidades más que derechos y te da compromisos. O sea, cuando uno se acerca a Hashem, cuando uno se acerca a la Torá, cuando uno quiere acercarse, quiere conectarse, eso implica un compromiso. Implica que uno está decidido a comprometerse, ¿sí? Quien más, quien menos, pero cierto grado de compromiso necesitamos. Entonces dice que elegir al rey, a veces alguien dice, no, no quiero estar tan cerca del rey, no quiero comprometerme tanto, prefiero estar un poquito más lejos. No quiero estar tan cerca, prefiero estar un poquitito más lejos. Pero solamente dice por eso dice el Midrash, que el sabio sabe la verdad. El sabio, porque hay que ser sabio para, a pesar de todas las obligaciones que conlleva acercarse al rey, a pesar de eso acercarse al rey. Para eso sí hay que ser sabio, porque si no uno puede pensar que me conviene acercarme a otro. Bien, vamos a llevar todo esto a algo práctico, porque por ahora estamos hablando del Midrash, estamos hablando del rey, estamos hablando de Dios. Vamos a llevarlo a la práctica para nuestra vida, tratar de llevarlo a la práctica para nuestra vida y conectarlo con lo que estudiamos en el Maimónides. ¿Cuál fue la equivocación de los idólatras? Ya lo explicamos los otros días, Dios puso astros en el cielo, y los astros tienen influencia en el mundo. La Torá no niega la astrología, no niega la astrología y no niega la influencia de los astros sobre el mundo y sobre los humanos. Entonces, la equivocación de las primeras generaciones fue pensar que Dios encomendó el manejo del mundo en estos astros, que vendrían a ser los ministros del rey. ¿No? Dios encomendó
creó el mundo, puso el sol, puso la luna, puso los distintos astros. Vemos claramente cómo estos astros influencian sobre el mundo, porque influencian sobre las estaciones, influencian sobre las cosechas, influencian sobre las mareas, influencian nuestra vida, claramente influencian nuestra vida. Como que el dios de la fertilidad era re importante. Bueno, todos los dioses que ellos, que digamos, los idólatras adoraban, ¿sí? Obviamente tenía una raíz en que ellos adoraban a alguien que pensaban que les iba a ser fructífero, exactamente. Adoraban la luna, adoraban el sol, ¿sí? Porque ellos entendían que todo su bienestar dependía del sol, dependía de la luna, de que no sucediera nada raro, digamos. Entonces dice que lo mismo ocurre con nosotros. ¿Qué ocurre con nosotros? Con nosotros tenemos muchas necesidades. Cualquier ser humano tiene necesidades. Estamos pidiendo por salud en este caso, estamos metidos con el tema de la salud, estamos pidiendo por Parnasá constantemente, estamos pidiendo por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros padres. Estamos constantemente pidiendo cosas, necesitando cosas. Necesitamos Parnasá, necesitamos un sustento, necesitamos un medio de vida. Para todo eso, Dios creó una naturaleza. La naturaleza del mundo, Dios creó una naturaleza donde para tener Parnasá, para tener sustento, hay que trabajar. O sea, no existe, voy a rezar y las cosas van a venir del cielo. Eso no existe. Eso era en la época del desierto, ¿no? Cuando venía el maná del cielo, uno esperaba que todo viniera del cielo. Y esa fue, siempre lo estudiamos, el error de los espías que no querían entrar a la tierra de Israel porque sabían que en la tierra de Israel iban a tener que empezar a trabajar la tierra. Ellos querían vivir en el desierto, con todos los beneficios, con todos los planes, con todos los planes existentes, habidos y por haber, ¿no? El IFE, el plan Procrear, todos los planes que había, ellos tenían y querían quedarse con esos planes. La preocupación es cómo distribuir el maná y no cómo generar trabajo. No, ni siquiera cómo distribuir el maná, porque el maná está escrito, le caía a cada uno la cantidad necesaria para ese día, ni más ni menos. O sea, no tenían ni siquiera esa preocupación. Hoy en día, ¿no? Ya hace muchos años, tenemos las preocupaciones estas. Entonces, tenemos las preocupaciones de la Parnasá, tenemos las preocupaciones de la salud, tenemos las preocupaciones de la educación de nuestros hijos, de nuestro propio bienestar, obviamente. Y sabemos que tenemos que hacer cosas, que Dios creó el mundo con una naturaleza donde nosotros tenemos que actuar. No podemos quedarnos cruzados de brazos esperando que la salvación venga del cielo. ¿Sí? No es esa. Si bien pedimos el cielo, pero tenemos que hacer nuestras cosas. Nuestras cosas, en lo que tiene que ver con el trabajo, la Parnasá, es ir a trabajar. ¿Sí? Concretamente, no quedarte rezando todo el día ni estudiando todo el día, porque de eso no vas a vivir. ¿Sí? Hay que hacer las cosas a su debido momento. A veces contamos la anécdota, había un rebbe muy famoso en Estados Unidos, el rebbe de Satmar, Rabbi Yoel Teitelbaum. Tienen un grupo de Hasidim, viven en Williamsburg, hoy es un lugar que está muy de moda en Estados Unidos, como acá decir Palermo Soho, ¿no? Es un lugar donde hay una movida muy... Pero originalmente, si uno va a Williamsburg, es un barrio ultra ortodoxo, y hay un rebbe ahí de Satmar, que el rebbe anterior de Satmar, falleció por los años 80, creo, una vez vino un alumno de él y le dijo, rebbe, escuché que si yo digo tal capítulo de los Salmos, del Tehilim, o tal rezo, 3 veces por día o 20 veces por día, eso es como una cábala para tener buen sustento, para tener Parnasá. Y quiero escuchar lo que usted opina, Rebe. El Rebe lo miró y le dijo, es así, es verdad, está escrito eso. Pero eso dice hasta las 8 de la mañana, después anda a trabajar. ¿No? O sea, está todo bien. Tenemos que rezar por la Parnasá, hay que ir a trabajar. Tenemos que rezar por la salud, hay que ir al médico. El médico tiene el poder de curar, ¿sí?
pero tiene el poder de curar porque Dios le dio el poder para curar. Hay una carta muy interesante de uno de los rebes que, hablando sobre médicos que plantean panoramas fatídicos, y el rebe decía al respecto, mira, el médico solamente tiene poder para curar, no tiene poder para pronosticar y menos cosas malas. Y menos cosas malas. O sea, pronosticar cosas buenas le está permitido, pronosticar cosas malas no puede. Él solamente tiene el poder para curar. Es lo único que puede hacer. Y solamente el poder para curar lo tiene porque se lo dio Dios. Porque la Torá dice, Kiani Hashem Rofeja. Yo soy tu Dios, el que te va a sanar. ¿Sí? Obviamente, de vuelta, también tenemos que hacer las cosas que tienen que ver con la medicina. Dios manda que tenés que hacerle caso al médico. ¿Sí? Habrá médicos que dicen una cosa, médicos que dicen otra cosa. Algunos van con ciertas líneas de médicos, otros van con otras, pero no importa. El médico que sea de tu confianza y que vos o que sea el más experto, tenés que seguirlo. Esa es la naturaleza del mundo. Esa es la naturaleza del mundo. Bueno, entonces, básicamente, lo que queremos sacar en concreto de toda esta enseñanza es lo siguiente. ¿Qué significa para nosotros idolatrar? Idolatrar significa pensar que toda nuestra parnasá viene de nuestro trabajo, que toda la salud nuestra viene porque nos cuidamos y viene por los médicos. Está bien, hay que cuidarse y hay que ir al médico. Está bien, hay que ir a trabajar. Así Dios creó el mundo. Pero si nosotros pensamos que nuestra curación viene por el médico o nuestra parnasá viene por mi esfuerzo, ese es el error. Esa es la idolatría. Esa es la idolatría. Eso es pensar no como la Torá piensa. Hay un versículo de la Torá muy conocido, ¿sí?, que está escrito lo siguiente. Kilo al alejem levadó higie Adam, que al kol motzá pi Hashem higie Adam, dice. La persona tiene que saber que uno vive no solamente del pan que uno come, sino uno vive de la palabra de Dios que le da vida a ese pan, que le da la energía al pan. Uno vive y uno tiene salud por ir a ver al médico, que Dios le da el poder de curar, no, como dijimos antes, no de pronosticar cosas. ¿Sí? El médico tiene el permiso de Dios de curar nada más. Es lo único que puede hacer, no otra cosa. Entonces, bueno, no quiero extenderme más de esto. De vuelta a pedir por la refuá Shleimá para Itzhak Ben Sara. ¿Sí? Ahí me enteré que había que decirlo siempre el nombre en hebreo para el tema de la refuá. Es Yosef, no Yitzhak. Perdón, lo tenía anotado acá, Yosef Ben Sara. Perdón, Mirta, tienes razón. Bueno, yo antes dije bien, al principio, pues lo leí, ahora ya me fui. Tenemos para Yosef Ben Sara, que si Dios quiere pronto, Gedalia Itzhak Ben Java y Esther Hannah Bat Débora, todos ellos que necesitan refuá, los que no nombramos, que también los tenemos en mente, que necesitan refuá, que así sea, que pronto tenga cada uno lo que necesita, salud absoluta para ellos, para los hijos, para la familia, y que puedan estar pronto cada uno en su casa, y que esto sea parte de un mal recuerdo nada más. Y de nuevo quiero hacer un lejaim por todos ellos, y un lejaim por nuestro amigo Hugo y su nuevo nieto, que lo puedan criar con salud, con parnasá, y con todo lo mejor, y lo mejor les deseo a cada uno de ustedes. Nada más que eso. Umen, Lejaim. Jaime. Amén. Amén. Nos vemos. Gracias, Joel. Gracias a ustedes por estar.